Prólogo. La juventud es una enfermedad que se cura con los años. La adolescencia es una etapa en la vida tan dolorosa como inevitable. Es quizás el primer paso hacia la autonomía. Es el inicio de la elección en la vida, de determinar quiénes somos y hacia dónde vamos. Es descubrir un mundo de infinitas posibilidades, la búsqueda incesante de convertirnos en aquello que hoy ya somos. Es el tiempo de las creencias falsas, las mentiras, la rebeldía, de creer saberlo todo, de pensar que necesitamos a nadie, de omnipotencia, de aventuras y riesgos. Si bien es cierto que todas las etapas de la vida de nuestros hijos son importantes, no podemos negar que la adolescencia es la más crítica y difícil de todas. No quiero que mis hijos cometan los mismos errores que yo. Esta frase tan habitual ya no sirve, como tampoco sirven los sermones ni las amenazas, y mucho menos nuestros bien intencionados consejos, aunque seguramente la vida habrá de pasarles más adelante la factura de sus equivocaciones. Quizá resulta más complicado porque revivimos de alguna manera el pasado, o tal vez porque llega justamente en otra etapa difícil de nuestras vidas. La perimenopausia, y la combinación resulta catastrófica. Lo cierto es que, afortunadamente para nosotros, Julia Borbolla se decidió a publicar este libro, querida lectora, en el que finalmente encontraremos las respuestas que hemos estado buscando, la asesoría que tanto necesitamos. Ojalá nos hubiera llegado antes con instructivo y un juego de pilas recargables para nosotros. Pero la verdad es que habremos de recorrer este camino, igual como lo hicieron nuestros padres, de la mejor manera que podamos. Así que, disponte a penetrar en el misterioso mundo del adolescente del siglo XXI, a través de la ruta que Julia ha trazado para nosotros, sabiendo de antemano que los tiempos cambian y que nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Escribió Marisa Escribano. Introducción. Imagínate a una empleada de gobierno que lleva 12 o 13 años trabajando en el mismo puesto. Una mujer fiel y trabajadora que ha cumplido siempre con su obligación. Más aún, que ha puesto muchas horas extras sin cobrar un solo centavo. Un buen día, al llegar al trabajo, encuentra sus pertenencias empacadas en una caja de cartón porque la han despedido. Ha sido un despido sin pensión de jubilación, sin ahorro para el retiro, y mucho menos le han hecho homenajes o reconocimientos oficiales. A esta mujer simplemente le dijeron que ya no parecía necesaria y que inclusive empezaba a estorbar. ¡Qué relato tan triste e injusto! ¿Verdad? Sin embargo, es similar al que vive una mamá cuando su hijo crece y se convierte en un adolescente. Esta alta ejecutiva, que ha dedicado su vida entera a su profesión de mamá, de buenas a primeras la quieren despedir del puesto diciéndole: «Mamá, no te metas en mi vida». ¿Cuántos libros se han escrito sobre adolescencia? ¿Cuántas conferencias se imparten en las escuelas sobre el tema? Y, sin embargo, la convivencia con un adolescente resulta tan impactante como subirse a la montaña rusa. Unas veces vas hacia arriba y todo parece estar bien, y cuando menos lo esperas, te bajan de sopetón. De pronto, y sin motivo aparente, en tu casa empiezan los azotones de puerta, la música a todo lo que da, las malas caras y la sensación de que las cosas se salen de control.
¿Por qué resulta tan difícil manejar a los adolescentes? La respuesta está encerrada en una sola palabra: cambio. Sí, claro. En esas conferencias y en esos libros nos hablan de los múltiples cambios que sufre el adolescente. Pero, ¿te has puesto a pensar por qué ese cambio también se está produciendo en ti? La mamá de un niño pequeño recibe de él muchas cosas. La fuerte dependencia que los bebés tienen con sus madres los hace buscar su aprobación, su presencia y, por supuesto, no hay mujer más bonita que su mamá. Buscan sus caricias, sus halagos y, sin duda, en el mundo no hay nada mejor que acompañarla al supermercado. Pero conforme se acerca la adolescencia, las mamás ya no parecen ser tan lindas. Comienzan a decir y hacer cosas inadecuadas y su compañía ya no solo no es tan necesaria, sino que les produce una vergüenza espantosa. El que frente a sus amigos pretenda despedirse con un beso y la bendición, se establece una lucha de poderes entre la madre y los hijos. Todo esto significa cambio y, ante todo, crecimiento para los dos. La adolescencia de los hijos es un proceso natural y sano, pero no deja de repercutir en las mamás que lo están viviendo. La joven de 27 años que cambiaba pañales no es la misma mujer de 40 que comienza a preocuparse por el colesterol, las hormonas o las arrugas. Si el pequeño hijo de la joven de 27 le dice tonta a su mamá porque no le dejó comerse la paleta, ésta entiende muy bien que ese insulto es producto del enojo y que no tiene nada que ver con el concepto que el niño tiene de ella. Sin embargo, si el que llama tonta a una madre de 45 es el hijo de 15 años, aunque el insulto haya sido también producto de un enojo, la mamá inmediatamente se pone el saco y piensa que su hijo la considera así. Lo anterior sucede porque ella misma ha comenzado a dudar de su juventud, de sus habilidades y de su poder ante el niño que ya creció, y que el niño conoce ahora mucho mejor el peso de sus palabras y el efecto que éstas pueden tener en los demás. La etapa de la adolescencia es un momento coyuntural, una coincidencia de edades, de dudas y cambios de los padres y los hijos, y por eso resulta mucho más conflictiva que cualquier otra etapa de la vida. Pero si todo lo anterior fuera poco, hoy día la adolescencia se ha prolongado significativamente. Un niño puede comenzar esta etapa desde los 11 o 12 años y no salir de ella hasta los veintitantos. A lo largo de estas páginas trataremos, entre otros temas, la convivencia familiar y la desgastante negociación de permisos. Por lo general, no termina en la sensación de que ambas partes ganaron. Nos acercaremos también a los exámenes de segunda vuelta, a los antros y a Internet, así como los amigos del alma que construyen el mundo adolescente. Y abordaremos de igual forma aquellos temas que nos cuestan tanto temor cuando los vemos rondar por el ambiente en el que se viven nuestros hijos y que finalmente forman parte de lo que se ha dado en llamar época actual, como son las drogas, el alcohol, los trastornos alimenticios y el materialismo, etc. Pero sobre todo hablaremos del profundo sentimiento de soledad que hace al adolescente que papá y mamá ya no sirven para nada. Termina introducción. Capítulo 1. Me cambiaron al niño. Pregunta: ¿cómo saber si mi hijo ya entró en la adolescencia? Esto es muy fácil. Simplemente,
Siento que me lo cambiaron por otro. Muchas mamás llegan a mi consultorio con esta queja. Ha cambiado mucho y ha cambiado para mal, lo cual significa que se ha vuelto respondón y grosero, que ha perdido el interés por muchas cosas y que nada parece agradarle. Antes era un niño abierto y platicador, ahora se aísla y no cuenta nada de lo que le pasa en el colegio o con sus amigos. Algunas mamás piensan que esta conducta obedece simplemente a un episodio pasajero, que algo específico ha alterado a sus hijos y que con un poco de ayuda psicológica pronto volverán a ser lo de antes. Otras han ido con el médico a que los revise exhaustivamente porque piensan que sus pequeñitos tienen alguna deficiencia vitamínica o una alteración en la tiroides que los tiene permanentemente de mal humor, y otras más le han echado la culpa a la situación familiar, a las malas compañías, a la entrada a la secundaria o a la crisis social. En realidad, lo que pasa es que el pequeñito está dejando de serlo. Comienza a dejar la niñez y a experimentar cambios permanentes que van más allá de una circunstancia en su vida. Y tú te sientes preocupada. El niño empieza a dar avisos de convertirse en adulto y eso no te gusta. Te sientes defraudada porque cambiaron a tu nene por un bosquejo de adulto gruñón. Sin embargo, el verdadero sentimiento en el adolescente no es el enojo, sino la melancolía. Esa melancolía que surge de decirle adiós a su niñez. De acuerdo con diversas corrientes psicológicas, en la adolescencia suceden 4 fenómenos importantes. La reactivación de conflictos infantiles. Es decir, el hecho de reprocesar lo que ha ocurrido durante su infancia para verlo desde la perspectiva de un ser más racional y sobre todo más crítico. Es el fenómeno que saca a flote esos conflictos no resueltos de infancia que tienen que procesarse y madurarse para que no dañen su vida adulta. Yo les pido a los jóvenes que vienen a mi consulta que me escriban su biografía en una hoja de papel. El ejercicio me resulta muy revelador, pero sobre todo es revelador para ellos mismos, porque se percatan de aquellas cosas que recuerdan y también de otras que quedaron como nubladas en su memoria y, obviamente, cuentan su historia como la ven ahora y no como en verdad ocurrió. Andrea me relataba que, cuando era una niña, su mamá siempre prefirió a su hermana y lo que sentía cuando los abuelos se la ponían de ejemplo. Ahora, a sus 14 años, Andrea tiene muchos enfrentamientos con su hermana y lucha constantemente por superarla. Los sentimientos infantiles cobran fuerza y hacen que los adolescentes actúen en consecuencia, de acuerdo con lo que ellos piensan que sucedió en años anteriores. En ocasiones me ha tocado sorprender una conversación de jóvenes que hablaban sobre su infancia. Y lo más curioso es que pueden estar 2 o 3 hermanos hablando cada uno de una mamá diferente, de una Navidad percibida en forma muy distinta, aunque se tratara de la misma Navidad. Al terminar una etapa de la vida y comenzar otra, los seres humanos tendemos a hacer un recuento del pasado y a sacar conclusiones a partir de la propia visión y personalidad. La adolescencia es esa etapa en donde se da un brinco de la niñez a la vida adulta, un brinco que cada vez se dificulta y se prolonga más. Las mamás de los adolescentes también estamos brincando de la primera parte de nuestra vida adulta a la madurez, y nuestro brinco también es difícil y prolongado. La evolución en los procesos de elección objetal. Esto, aunque su nombre suene complicado,
significa algo tan sencillo como el inicio en la búsqueda de pareja. Es la etapa de conocer, salir, ensayar roles, llorar, ilusionarse, enojarse y volver a ilusionarse por alguien, que será seleccionado en función de la primera relación objetal, la madre o el padre respectivamente. Cuando digo en función de, me refiero a que la pareja elegida podrá ser muy parecida o todo lo contrario a los padres que fueron los modelos de identificación sexual. Preguntemos a un niño pequeño qué significa ser hombre o ser esposo, y seguramente se referirá a lo que hace o dice su padre, que es el modelo más cercano que ha tenido. Ese modelo que durante 12 o 13 años ha puesto el ejemplo. Nos resulta difícil pensar que una niña de 13 años empieza a buscar su pareja. Sin embargo, es desde ese momento cuando comienza el proceso de elección, aunque ni ella misma lo sepa. Es el momento en que un niño o una niña ve a los del sexo opuesto de forma diferente. Es la manera inicial de probar y ensayar lo que se siente ser pareja de otro, aunque solo sea para bailar 5 minutos. Los procesos de individuación. ¿Qué se refieren a empezar hacia ellos mismos? Y ya no el hijo de, o el niño que hace lo que su mamá dice. Este proceso de individuación significa comenzar a separarse de los padres, lo que resulta muy difícil y doloroso tanto para el hijo como para los propios padres. Se puede decir que es entonces cuando los adolescentes empiezan a crear su intimidad. Inician esta etapa oponiéndose a todo lo que antes aceptaban y dudando de todo aquello en lo que antes creían. Si eran devotos religiosos, se vuelven ateos recalcitrantes, y si les gustaba la pintura o la lectura, ahora odian todo lo que tenga que ver con los pinceles o libros. Este desapego es similar a lo que hacemos cuando queremos tomar impulso para correr. Aunque vamos hacia el frente, primero nos hacemos para atrás. Tal pareciera que retrocedemos cuando lo que queremos es avanzar. El joven necesita oponerse, desacreditar y astodiar todo lo que le ha rodeado para que le sea más fácil desprenderse de ello. Después de ese desprendimiento tan brusco, vendrán los reencuentros o las despedidas. El proceso es parecido a una limpieza general, cuando se seleccionan algunas cosas que se quieren conservar y se desechan otras. Para quien lo ve desde afuera, muchas veces esa limpieza resulta dolorosa, incomprensible e incluso injusta. Sin embargo, es muy importante saber respetarla. Manuel se sintió muy lastimado el día en que su hijo de 15 años le dijo que para nada quería ser como él. Lo tomó de manera personal y le pareció que su hijo era un ingrato y duro. Sin embargo, a los 15 años resulta totalmente sano y normal el no querer parecerse a los propios padres, y eso no tiene nada que ver con los buenos o malos que estos hayan sido. Desarrollo de la identidad. Significa empezar a crear un yo propio, ya no solo el que va en contra de todo, sino el que ahora incluye y descarta, para dar como resultados una persona independiente y dueña de sus actos. Durante el proceso de formar la identidad, se imitan roles, se representan papeles y se viven las consecuencias positivas o negativas que todo ello conlleva. Es el momento de ver cómo reaccionan los demás cuando el adolescente actúa de determinada forma y en cuál de todos los papeles que representa recibe más aplausos. Por eso los vemos con el pelo pintado de azul o con aretes prendidos por todas partes. O de pronto, por querer ser diferentes, nos parece que todos van uniformados porque se copian unos a otros en la manera de vestir.
La ropa es un apoyo psicológico para decir soy así. Y si ésta sirve para escandalizar a los adultos, entonces cumple aún más con su objetivo. A las mamás no resulta muy difícil aceptar estos ensayos de identidad porque en nada se parecen a lo que nosotras teníamos planeado para ellos. Así como las mamás pensamos que nos han cambiado al niño, los hijos piensan exactamente lo mismo sobre nosotros. José de 15 años me decía que su mamá ya no era como antes. Ahora se la vive enojada por todo. Antes me dejaba hacer cosas y no era tan metiche. Le expliqué que lo que sería es que antes, cuando era pequeño, él tampoco pedía usar el coche o salir solo de noche y se comportaba como un libro abierto. Cuando le contaba a su mamá hasta el más mínimo detalle del partido de fútbol. Los cambios que experimentamos ambas generaciones son físicos, emocionales, sociales, familiares y culturales. Y aunque hablaremos de ello específicamente a lo largo de este libro, los mencionamos ahora a grandes rasgos para tomar desde el principio una postura objetiva y evitar así manejar nuestra maternidad adolescente con las vísceras en vez de con el cerebro y el corazón. Cambios físicos. En los adolescentes ocurre que en un año pueden llegar a crecer más de 10 centímetros. Su sexualidad se despierta con ímpetu. Su cuerpo sufre transformaciones visibles que les provocan vergüenza, duda, miedo, etc. Se sientan o se sienten como el hombre lobo la primera ocasión que salió de la luna llena. De repente les salen pelos por todo el cuerpo, les crecen algunas partes y se asustan al descubrir un cuerpo que les es ajeno. Por si todo lo anterior fuera poco, su cerebro también está experimentando transformaciones importantes y por ello algunas funciones han mudado de lugar mientras termina esa remodelación. Un ejemplo típico de lo anterior sucede cuando responden a los problemas que se les presentan en el centro emocional del cerebro en vez de hacerlo en el centro racional. Cuando nos juran que van a estudiar, a ponerse al corriente con las tareas y a ser más tolerantes con sus hermanos, lo dicen con plena convicción. Sin embargo, su cerebro no está tan seguro de poder cumplir este propósito y a la hora de la verdad ganan impulsos y las emociones. En términos científicos, lo que sucede es que en el cerebro, el lóbulo temporal gana la batalla al prefrontal. Al estudiar al cerebro adolescente, parecería que tendríamos que ponerles a todos un letrero, como el que aparece junto a las obras en reconstrucción. Estamos trabajando para darle un mejor servicio al mundo. Los trabajos son temporales. Disculpe las molestias que esto le ocasiona. El cerebro en las jovencitas se mieliniza más rápidamente que en los varones. Madura antes, lo que se traduce en que consideran a los jóvenes de la misma edad inmaduros. Las dimensiones físicas de los adolescentes aumentan, por lo que al desconocer su nueva fuerza se vuelven torpes, tiran la leche, rompen cosas o se avientan sobre el sillón como cuando eran niños dejándolo hecho pedazos. El sueño también se incrementa. La flojera es una fiel compañera, lo cual preocupa y pone de malas a los papás. Mientras tanto, en las mamas la sexualidad pierde ímpetu, al tiempo que ocurren cambios en sus aspectos y acumulación de grasa en algunas partes del cuerpo, y en vez de que el sueño aumente, este disminuye. Los cambios que experimenta el cuerpo de las mujeres a partir de los 40 años también provocan vergüenza, dudas y miedo. De la misma forma que nuestros hijos, nosotras también optamos por ponernos ese vestido escotado que no nos atrevíamos a lucir y que ahora por temor a que se nos pase el tiempo quizás optamos por un
batón de loca que nos esconda todos los signos de gordura o vejez. Las dimensiones físicas disminuyen y de un día para otro necesitamos lentes, o bien que nos ayuden a cargar algo que antes podíamos transportar sin dificultad alguna. El cerebro también se transforma, pero esta vez para perder conexiones neuronales, por lo que resulta indispensable activarse para que se establezcan otras nuevas. Cambios emocionales. En nuestros hijos adolescentes los sentimientos verdaderos tienden a ocultarse y por otro lado los ideales e inconformidades tienden a expresarse vivamente. Pasan de la felicidad a la ira con mucha rapidez. Están confundidos y todos los cuestionan. Les encantan las discusiones. Por nuestra parte, las mamás ya nos queremos tantos alegato, estamos más susceptibles y sentimentales que antes y comenzamos a preocuparnos más por la salud. Hemos llegado a una edad en la que apreciamos los sentimientos auténticos y lejos de querer ocultarlos, los queremos expresar. De pronto, nos descubrimos llorando en las bodas o mandando una carta sentimental a nuestra amiga del alma. Cambios sociales. La amistad en los jóvenes cobra una fuerza especial. Los intereses pasan desde el grupo al sexo opuesto. Hacen comentarios sarcásticos como una forma de defensa. El dinero, el estatus y las fiestas ocupan gran medida de su mente, dejando poco sitio para los asuntos escolares o familiares. La imagen física es asimismo muy importante, ya sea para apantallar o aparentar o para escandalizar. Mientras tanto, las amistades en la edad adulta no tienen la misma intensidad y profundidad que antes. Se es más selectivo y se está más a la defensiva. Los hijos nos representan ante la sociedad y muchas veces nos da vergüenza su aspecto o su forma de tratar a los adultos. Ahora somos mucho más susceptibles a esos sarcasmos y nuestros intereses se abocan a consolidar un futuro para nuestros hijos, mientras que ellos solo piensan en el aquí y el ahora. Cambios familiares. Los adolescentes prefieren la compañía de sus amigos y no la de sus familiares. Establecen una lucha de poder con los papás y no desean ser tratados como niñitos. Pasan de la dependencia total a la independencia paulatina, lo que les cuesta trabajo, pues a veces les conviene ser chicos cuando se trata de asumir responsabilidades y a veces grandes cuando se trata de recibir permisos. De ser admiradores de papá y mamá, se vuelven los más severos jueces y los hermanos son blancos perfectos para descargar sus conflictos internos. Para nosotros, los papás, las relaciones familiares tienen ahora mucha más importancia. Apreciamos las comidas del domingo con los abuelos y queremos que nuestros hijos salgan con sus hermanos y frecuenten a sus primos. En esta etapa de nuestra vida, las madres dudamos constantemente sobre la forma en que debemos educar y sentimos un gran temor por el futuro de nuestros hijos. No sabemos si somos justas o injustas y qué permisos son normales para cada edad. Tampoco sabemos si lo que hacen o dicen nuestros hijos es normal para su edad o se están saliendo de control. Ahora nos sentimos más frágiles, más cuestionadas y confrontadas. Sabemos que hemos perdido el rating con los hijos y que les parecemos ridículas y totalmente fuera de onda. Por otro lado, nuestra relación de pareja se ve muy influida por estos jóvenes que buscan enfrentar a papá y a mamá para dividir y vencer. Ellos se aprovechan de cualquier desacuerdo. Sofía escuchó que su mamá reprochaba al papá lo poco que veía a sus hijos por culpa del trabajo. Cuando su papá la regañó por sus calificaciones, Sofía comenzó a llorar y le dijo: «Claro,
Solo me volteas a ver cuando saco malas calificaciones, pero nunca tienes tiempo para que hablemos y te cuente mis problemas en la escuela. Este es uno de los recursos más eficaces que utilizan los hijos, pues aun cuando la mayoría de los casos no sienten lo que dicen, saben que le dará resultado. Las mamás sobre todo nos echamos encima el cargo de ser traductoras simultáneas entre papá y los hijos. Y cuando menos lo pensamos, estamos en medio de los pleitos entre ellos, queriendo matizar las cosas y acabando peor de como empezamos. Por un lado, no queremos que el esposo sea tan violento en sus castigos o sus regaños, y por el otro, agradecemos esa mano dura que a nosotras nos falta. Tips que pueden ayudarnos a manejar a nuestros adolescentes. Las dos sugerencias pueden ayudarnos a manejar esta etapa por la que está pasando nuestro hijo adolescente son aceptar los cambios y pintar raya o pintar la raya. Acepta los cambios. Si acepto mis propios cambios, aceptaré también los de mis hijos. Si acepto que ya no soy igual que hace algunos años, aceptaré también que mis sistemas de disciplina y comunicación deben cambiar, pues no puedo seguir con las mismas tácticas que utilizaban cuando los niños tenían 7 o 9 años. Si conozco lo que pasa y por qué pasa, me preocuparán mucho menos sus arranques de ira o sus malas caras y tendré la posibilidad de manejarlos desde otra perspectiva. Cristina fue al salón de belleza a hacerse rayos. Su pequeño hijo de 5 años al verla dijo: «Mami, ¿a dónde fuiste que te hicieron viejita?». A ella el comentario le provocó mucha risa y no se lo comentó a su esposo a la hora de la cena, sino que fue la anécdota que ambos contaron durante varios meses en todas sus reuniones. Se imaginaban este mismo episodio 10 años después. Cristina, de 43 años, preocupada por su edad y su aspecto, y su hijo de 15 en plena adolescencia, diciéndole que se hizo viejita. Padres e hijos en esta etapa son espejos unos de otros, y esos espejos no siempre reflejan imágenes agradables. Para ambas partes ha cambiado el tipo de temores, de frustraciones, de intereses y de aficiones. Para ambos han cambiado las prioridades y se han vuelto escépticos. A esto se le llama brecha generacional, que no es otra cosa sino las incomprensiones mutuas. Si la mamá empieza a dar el primer paso para aceptarse, comprenderse y perdonarse a sí misma, le será mucho más fácil aceptar, comprender y perdonar a ese adolescente con el que vive. Marta tomó un curso sobre adolescencia cuando sus hijos tenían 8 y 10 años. Muchas de sus amigas pensaron que estaba perdiendo su tiempo y angustiándose por anticipado. Sin embargo, ella misma me comentó que ahora su hijo mayor tiene 13 años. El haber tomado el curso le ha ayudado mucho para identificar lo que pasa y no tomarlo a la tremenda. Es como cuando te enfermas, me decía. Si no te explican lo que tienes, tú puedes imaginarte lo peor. Pero si el médico te da un diagnóstico y te dice cuáles son los síntomas de tu enfermedad, puedes prepararte psicológicamente para ellos y manejar mucho mejor la enfermedad y tu restablecimiento. Pinta tu raya. Si tu hijo adolescente está triste o enojado, no es necesariamente por tu causa. Tampoco significa que esté contra ti. En esos momentos, pinta tu raya para que no te sientas en medio del remolino. Muchas veces los jóvenes dirigen su agresión a las figuras más firmes de su vida, pues resulta menos peligroso ser grosero con mamá que serlo con los amigos o con la novia.
Con esto no quiero decir que lo permitas y mucho menos que lo fomentes, pero sí que lo entiendas y que no te sientas directamente aludida. Para un adolescente al que el mundo se le mueve vertiginosamente, alguien tiene que estar mal. Y si alguien no puede ser él, ni tampoco sus amigos, mucho menos puede serlo su novia o novio. Entonces, ¿quién? Pues la persona que siempre tiene al frente y que además se lo aguanta. ¿Conoces a ese alguien? Sí, eres tú. Las mamás queremos y aguantamos y perdonamos 1001 vez. Tu forma de educar será más efectiva y fructífera si has pintado tu raya y no te sientes directamente atacada. Tendrás la cabeza más fría para comunicarte con tus hijos como una madre firme y madura, pero que comprende lo que pasa y no como una mujer agredida o menospreciada. Pintar tu raya implica una actitud similar a la del nadador, que sabe que viene la ola y toma sus precauciones. Tal vez la ola es muy fuerte y quiere arrastrarnos, o se trata de una ola suave y con poca fuerza. En ambos casos, el hecho de saber que viene marca una gran diferencia. Muchas mamás decimos, ¡auxilio! Vivo con un adolescente. Pero también muchos hijos dicen, ¡socorro! Vivo con una mamá cuarentona. Al vivir con un adolescente recibes constantemente olas. Lo importante es que no te vuelquen, sino que tienes más de 40 años. También te llega el oleaje de los cuestionamientos personales. Solo se requiere disposición, ganas de entender la situación y un poco de sentido del humor para jugar en el mar de la vida y salir satisfecha de la experiencia. Termina el capítulo 1.